todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso básico de costura y como les comenté en el video del viernes pasado, hoy vamos a estar viendo la segunda parte de la temática sobre elásticos y hoy puntualmente les voy a mostrar varias formas y técnicas para coser elásticos de ropa interior. En el video anterior les mostré los tipos de elásticos más comunes que podemos utilizar, ya sea para prendas de vestir normales o también para ropa interior, así que si no has visto ese video te recomiendo que lo veas, te lo voy a dejar enlazado en la pantalla y en la descripción de abajo. Y como sé que a ustedes les gusta mucho la lencería y la ropa interior y también el tema de coser elásticos, no se los voy a mentir, es un poco complicado con este tipo de prendas y requiere algo de práctica para poder coserlos de una buena forma. Hoy les voy a mostrar algunas de las técnicas que yo utilizo con mi máquina familiar utilizando un prensatelas normal de puntada recta o de puntada de zigzag para que ustedes puedan practicar y recrear estas mismas costuras en sus casas si es que de pronto están teniendo inconvenientes cosiendo este tipo de insumos. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Ahora les quiero hacer una pequeña demostración de cómo coser el sesgo elástico o sesgo resorte. Este normalmente lo utilizamos en telas de tejido de punto, es decir, textiles que estiran. Y para coser este elástico voy a estar utilizando mi prensatelas de puntada de zigzag, que es este de aquí. Y para coser este tipo de elásticos a mí me gusta utilizar el hilo nylon, la hilaza, el hilo de fileteadora, el hilo de seda. Este hilo que tiene muchos nombres también según el país en donde estés, en el carretel de la bobina. También les hablo más a detalle de este hilo en el video que ya tengo de este curso de costura, en donde hablo puntualmente de los hilos que hay. Este elástico trae una línea que nos indica por dónde debemos doblar el elástico para poder coserlo, así que por ahí es donde lo vamos a doblar. Luego entonces vamos a estar cerrando primero la punta del elástico, así he visto yo que es mucho más fácil después coser el resto de la tela. Y para este primer método voy a estar utilizando la puntada que más me gusta, que es el zigzag de 3 puntos o el zigzag de 3 pasos. Entonces, ya que tengo cosida la punta del elástico, ahora sí voy a insertar mi tela dentro del doblez del elástico y voy a estar cosiendo. Al principio es necesario estirar un poco los hilos en la parte de atrás de la máquina para que el elástico ni la tela se nos vaya a enredar en los pies de la máquina. Luego hago un par de puntadas para sujetar el elástico y la tela, y ahora lo más importante es que este tipo de elásticos necesitan estirarse un poquito mientras vamos cosiendo. Lo normal es que por cada 5 centímetros de elástico estiramos 1 centímetro para coser. Acá les estoy marcando entonces la medida con un lápiz. Yo utilizo esta guía de la máquina para saber cuánto estirarlo. Entonces tomo la tela, la estiro más o menos 1 centímetro y sujeto con mis dedos para poder coserla estando estirada. Entonces así voy cosiendo muy despacio. Cuando mi dedo llega a donde empieza el prensatelas, suelto la tela y suelto el elástico y repito este mismo procedimiento. Entonces tomo el elástico, lo estiro más o menos ese centímetro que ven ahí y con el elástico estirado introduzco la tela, cierro el elástico sin dejarlo de estirar y continúo cosiendo. Esta es la forma o el método manual que utilizamos para coser este tipo de insumos, pero también existe un prensatelas que de hecho es uno de esos insumos que tengo muchas ganas de comprar, que te estira automáticamente el elástico mientras vas cosiendo. Si encuentro una foto se las voy a dejar en pantalla. Es algo que me interesa mucho comprar porque siento que con eso la costura quedaría mucho más pulida, más perfecta y me ahorraría tiempo en la confección. Pero si tú no cuentas con ese prensatelas o apenas estás empezando a aprender, pues te recomiendo igual aprender la forma manual, que igual es la que yo siempre he utilizado en todos los tutoriales que han visto de ropa interior que hay tanto en el blog como en el canal de YouTube. Ahora en este punto voy a cambiar la puntada. En lugar de estar utilizando el zigzag de 3 puntos, voy a estar utilizando el zigzag normal, el regular, el que viene en todas las máquinas de coser, para que vean la diferencia de acabados con estas dos puntadas. Igual ambas las podemos utilizar para coser este tipo de insumos. Al final pueden ver, esta es el acabado
acabado final del zigzag de 3 puntos. A mí en lo personal este es el que más me gusta para coser este tipo de elástico puntualmente. Siento que queda bastante bien la costura, no se revienta, estira perfectamente y le da también un acabado decorativo al elástico. También acá entonces les quiero mostrar la costura de zigzag. Esta también es buena, es válida, cumple la misma función que la costura anterior, solo que a mí en lo personal este acabado no me gusta mucho, pero no tiene nada de malo, es gusto personal, también queda bastante bien. Y si tú no tienes el zigzag de 3 puntos, también puedes utilizar este para coser los elásticos de ropa interior. Ahora vamos a utilizar otro tipo de puntada. En este caso voy a estar utilizando mi aguja gemela o mi aguja doble. Con esta aguja podemos simular la puntada de una máquina recubridora, creo que también se le dice collarín en otros países, que es la máquina que se utiliza en producciones industriales de ropa interior para coser este tipo de insumos. Y ahora que ya tenemos nuestra aguja enhebrada con hilo de poliéster en la parte de arriba y el hilo nylon en la parte de abajo, voy entonces a seleccionar la puntada recta de mi máquina y voy a estar repitiendo el mismo procedimiento que utilicé anteriormente. Primero voy a doblar el sesgo elástico a la mitad y voy a cerrar la punta de este con un par de puntadas. Luego entonces voy a introducir la tela dentro de mi sesgo y también voy a hacer un par de puntadas para sujetar estas dos piezas juntas, ayudándome nuevamente con la mano derecha para estirar los hilos en la parte de atrás para que no se formen arrugas y no se trabe la tela. Y voy a coser exactamente de la misma forma que en el paso anterior. Estiro 1 centímetro por cada 5 centímetros de elástico y coso con el elástico estirado sin estirar la tela. Al final la costura se ve algo así por el derecho de la tela, pueden ver que ahí en un pedacito me torcí un poco en la costura, pero entonces esta es la simulación de esa máquina recubridora. En la parte de atrás queda con esta especie como de zigzag y este también es un buen acabado para este tipo de insumos. El único problema es que a veces me ha pasado que se me revienta la costura utilizando esta aguja, así que por eso me gusta más usar el zigzag de 3 puntos, pero creo que también es porque es un poquito más complejo calibrar la tensión del hilo utilizando esta aguja gemela. Para la siguiente demostración voy a estar cosiendo este elástico decorativo de brasier. Voy a estar usando primero este de moritas. Este se puede coser de dos formas. La primera que les voy a mostrar es como el uso predeterminado o para el que más se utiliza este tipo de insumos. Primero vamos a notar que tiene un lado que es más suavecito que el otro, entonces voy a ubicar el elástico encima de la tela con el lado suavecito hacia arriba y el borde que es liso lo voy a ubicar con el borde de la tela. Y para esta demostración voy a estar utilizando entonces primero la puntada elástica triple, que en mi máquina es la puntada número 2. Esta también nos sirve para coser elásticos y tejidos de punto, y voy a estar pasando esta puntada lo más pegadito posible a las moras del elástico. Y primero entonces voy a hacer un par de puntadas para sujetar el elástico en su lugar y luego voy a aplicar exactamente la misma técnica. Voy a estar estirando 1 centímetro el elástico y cuando esté estirado lo voy a ir cosiendo. Para esta puntada en especial es necesario sujetar los hilos en la parte de atrás de la máquina y jalarlos un poco mientras vamos cosiendo para que la tela no se vaya a enredar. Y de esta misma forma, entonces cuando llegan mis dedos al prensatelas, vuelvo a estirar el elástico ese centímetro y repito este mismo procedimiento para coser el resto del elástico. En este caso entonces voy a utilizar también la puntada de zigzag para que vean cómo queda con ambos tipos de puntadas. Para utilizar la puntada de zigzag también voy a hacer los mismos pasos que hemos estado repitiendo. Estiro el elástico 1 centímetro, lo sujeto con los dedos y empiezo a coser ayudándome con la mano izquierda en la parte de atrás para que no se me enrede la tela. Al final esta costura queda algo así. Aquí pueden ver más de cerca la puntada elástica triple y aquí pueden ver más de cerca la puntada de zigzag. Ahora este elástico lo vamos a voltear hacia el revés de la tela para que las moritas del elástico nos queden haciendo esa decoración que es para lo que se utiliza este tipo de elástico. Entonces volteo el elástico hacia abajo y en este caso entonces voy a coser con la puntada de zigzag de 3 puntos. Primero paso un par de puntadas para sujetar el elástico
en su posición y luego entonces acomodo la tela para que las moras queden bien posicionadas y voy pasando la costura sin estirar mucho la tela. Realmente es muy poquito lo que toca estirar, es más que todo como para allanar la tela mientras vamos cosiendo. Y al final este es el resultado de esta puntada. Como pueden ver, queda muy bonito este tipo de elásticos con esta puntada de zigzag de 3 puntos. También podemos ver que estira perfectamente la tela. Y por el revés podemos ver cómo se ven estas dos puntadas, tanto la de zigzag como la de zigzag de 3 puntos en este lado de aquí. Y en este otro también podemos ver cómo queda entonces por el revés la puntada de zigzag de 3 puntos con la puntada elástica triple, que es la recta de aquí. Estas dos formas nos sirven bastante bien para coser este tipo de elásticos. Ahora les voy a mostrar otra forma de coser este tipo de elásticos decorativos, que es ya no doblándolos hacia adentro como el primero que les mostré, sino dejándolo por encima de la tela. Para esto voy a utilizar este rojo de aquí que tiene estos boleritos y lo voy a ubicar encima de la tela con los boleritos hacia el borde de esta. Y coser este elástico es exactamente lo que venimos haciendo. Vamos a sujetarlo primero con unas puntadas y luego entonces estiramos 1 centímetro para coser y con eso sujetado vamos cosiendo. También podemos utilizar todas las puntadas que ya vimos, podemos utilizar la aguja gemela, la puntada de zigzag, que es la que estoy utilizando en esta primera demostración, la puntada elástica triple, la puntada de zigzag de 3 puntos, la puntada de zigzag de tejido de punto. En este caso voy a cambiar a la puntada de zigzag de 3 puntos para que también puedan ver el acabado que estas diferentes puntadas le dan a los elásticos. Todas son completamente válidas a la hora de confeccionar, pero aquí les estoy haciendo la demostración. Y por último, para terminar esta demostración, voy a utilizar el zigzag de tejido de punto, que es este zigzag más pequeñito que algunas máquinas traen. Este también lo podemos utilizar. Y al final este es el resultado de esta costura. Como pueden ver, así queda la puntada de zigzag. Esta en lo personal es la que más me gusta para este tipo de confección puntualmente. Siento que queda bastante bonita. También tenemos aquí entonces la puntada de zigzag de 3 puntos. Esta también queda bastante bien tanto por el derecho como por el revés de la tela, pero siento que como este tipo de elásticos ya tiene mucha decoración, esta puntada ya queda muy sobrecargada sobre este tipo de elásticos. Esto es más cuestión de diseño y de apariencia, pero en cuestión de función de la costura queda bastante bien. Y por último tenemos el zigzag para tejido de punto, que es este zigzag súper pequeñito. Este también lo podemos usar y este queda algo así. En este punto todo es cuestión de tu gusto personal y del acabado que le quieras dar a la prenda, porque pues todas estas puntadas cumplen exactamente la misma funcionalidad. Algo muy importante que hay que recalcar cuando cosemos este tipo de elásticos de esta forma, como se las acabo de mostrar, es que por el revés no siempre nos va a quedar exactamente bien. Como pueden ver aquí en el zigzag de 3 puntos, el borde de la tela quedó perfectamente adentro de la costura, pero por ejemplo en esta puntada de zigzag vemos que en este pedacito quedó este borde como medio salido. No es muy notorio, pero recortar esto con mucho cuidado nos ayuda a que la calidad de la prenda quede mucho mejor. Este paso me lo han visto hacer en varios tutoriales de lencería, entonces esto lo voy a hacer aquí en la de zigzag, y en esta de aquí, que es la de zigzag de tejido de punto, también voy a estar recortando un poquito este borde para que quede más recto y la costura se vea mucho más impecable. Al final este es el resultado. Ahora vamos a hablar de algo que yo sé que a todos les pasa cuando están cosiendo ropa interior, y es que cuando cosemos elásticos podemos ver que quedan estas ondas en la tela. En este elástico de aquí no es tan notorio como en este último que cosí. Esto puede ser por varias razones. La primera es que no estiramos bien el elástico mientras cosemos, o lo estiramos mucho o no lo estiramos para nada. De todas formas, este tipo de arruguitas o de ondas las podemos aplanar bastante con la ayuda
ayuda de la plancha. Entonces, siempre que hagas ropa interior, lo mejor es que después de coser elásticos te ayudes de la plancha a una temperatura media para asentar muy bien las costuras, asentar bien el elástico y desaparecer esas ondas que a veces nos quedan cuando cosemos ropa interior con nuestra máquina familiar. Al final este es el resultado y como pueden ver, la gran mayoría de las ondas que tenía esta tela desaparecieron. Entonces esto también hace que la calidad de nuestra costura se vea mucho mejor. Como pudieron ver, hay varias formas en que podemos coser los elásticos de ropa interior según el modelo que estemos realizando. Cabe aclarar que como los elásticos tienen un ancho determinado, cuando una persona, ya sea yo u un patronista o ustedes mismos, hacen el molde de la lencería, deben tener en cuenta el ancho de estos elásticos. Entonces, si hay un molde que está hecho específicamente para usar, por ejemplo, sesgo elástico, necesitaría una modificación si en lugar de sesgo elástico queremos ponerle un elástico decorativo y doblárselo hacia adentro, como la demostración que les acabo de hacer. Les comento esto para que lo tengan presente. Con este tipo de insumos, puntualmente los elásticos se trabajan según el molde y la medida que el molde tenga para este insumo. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y no se les olvide darle un like si les gustó, además porque es una excelente forma de apoyar este canal. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y todos los domingos del mes de octubre, pero aún así los invito a que se suscriban en el botoncito que hay aquí abajo y que le den clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos hasta el final, dejan sus likes y sus comentarios. Y mientras esperan al video del siguiente viernes, les recomiendo que vean esta lista de reproducción de aquí, que es donde tengo todas las clases del curso básico de costura, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.